2:30. Ay, no. Ya está marcando. Ya estoy buscando, pero ajá, en la página 1 hay como 2 segundos de. Bueno, no. 5. Listo. Dale. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión 15 del Diplomado en Bioética, Salud y Bioderecho. Este día arrancamos con el módulo 6, Protección de Datos, Privacidad y Big Data en Salud. Y como primer ponente tenemos al doctor Diego García Ricci. Voy a hacer su presentación. Es académico de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Universidad Americana, abogado por la Escuela Libre de Derecho, cursó la maestría en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional en la Universidad de Toronto, Canadá. Doctor en Derecho por esa misma universidad. Es académico de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. De investigación se centran en la forma como podría mejorarse la protección de la privacidad que actualmente existe en México. Fue director de coordinación y seguimiento de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, donde además trabajó en la Dirección General de Clasificación y Datos Personales. Es el autor de El Derecho a la Privacidad. Actualmente coordina la especialidad en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en la Universidad Iberoamericana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sin más, le dejo la palabra al doctor Diego. Pues buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Muy bien, entonces quiero darle las gracias obviamente a la doctora María de Jesús Medina Arellano por la invitación a esta charla, a compartir con ustedes algo de lo que hemos venido trabajando ya desde hace tiempo. Gracias Marichuy, es una gran querida amiga, una extraordinaria académica y que está haciendo un trabajo muy importante, al igual que sus colegas Paulín y Francisco, que son los coordinadores de este diplomado. Les doy mi más cordial agradecimiento para que me permitan compartir con ustedes algo relacionado con la privacidad y la protección de datos personales. Gracias, Marichuy. Es un honor, un placer estar aquí con ustedes esta tarde y conversar. Lo que quisiera hacer con ustedes es conversar, que platicáramos de la manera más ordenada posible dentro de estas nuevas plataformas digitales que realmente pues, hacen ahora las dinámicas de enseñanza muy complejas y al mismo tiempo interesantes, entretenidas y que nos han sorprendido a todos, ¿no? Entonces, pues hagámoslo así, vamos a hacer una charla. Esta es la segunda ocasión que me invitan a participar en este diplomado. Lo digo porque el año pasado, pues, no había una situación de pandemia. Entonces, yo creo que ahorita van a surgir muchas preguntas relacionadas con la pandemia. Pues, por favor, siéntanse con la libertad de hacerlas en ese sentido, ¿no? Hoy también quisiera, de manera muy especial, recordar a Héctor Fierro, que pues obviamente, como ustedes saben, falleció hace apenas unos días. Para nosotros Héctor fue una persona que nos inspiró muchísimo. A mí en lo personal me inspiró mucho su trabajo, el estudio que hacía de las instituciones jurídicas y forma parte de nuestro consejo editorial de la revista Jurídica Ibero, de la cual también yo soy director. Entonces, hoy quisiera recordarlo a Héctor con especial gratitud y con más merecido reconocimiento. Entonces, bueno, dicho lo anterior, quisiera presentarles, compartir con ustedes la pantalla, si me lo permiten, para mostrarles una pequeña presentación que hice para efectos de esta clase y, y podamos conversar al respecto. Mi plan, ¿sí la alcanzan a ver? ¿Sí? Sí, sí se ve. Muy bien. Entonces, voy a ver si creo que así se ve un poco mejor, ¿no? Para Así que se quede ve. un poquito más claro. Entonces, el plan de vuelo de hoy tenemos hora y media, son muchos temas para agotarlos en hora y media, pero pues mi principal cometido va a tratar de presentar un panorama general de lo que es la privacidad, la protección de datos, y después quisiera plantearles un caso práctico a partir de lo que vamos a ver esta tarde, y después abrir el espacio para preguntas, comentarios, inquietudes, reflexiones conjuntas, ¿no? Entiendo que en este
cuerpo de alumnos existen personas con diferentes perfiles, hay abogados, hay genetistas, hay biólogos, entonces en ese sentido creo que la discusión va a poderse hacer muy enriquecedora. Entonces, bueno, sin más, quisiera presentarles una propuesta de definición que es el derecho a la privacidad. Y bueno, pues lo primero que tengo que decirles, no hay un consenso sobre la definición. Hay muchas formas de definir la privacidad. Hay unos que se enfocan en unos aspectos, hay otros autores que se enfocan en otros, pero bueno, siempre podemos partir de una base y esto es lo que yo les propongo. El derecho a la privacidad, pues es ese derecho que le permite a una persona separar aspectos de su vida privada del escrutinio público, ¿no? ¿Qué son los aspectos que se separan del escrutinio público? Y ahí es donde empiezan las dificultades para poder definir este derecho. ¿Qué separarían ustedes del escrutinio público? ¿Me explicó? Entonces, cada uno de nosotros vamos a tener una respuesta diferente. Habrá gente que le guste que se sepan más cosas de su vida privada, como por ejemplo si es soltero o casado, si tiene hijos o no tiene hijos, si le gustan los gatos, si le gustan los perros, y hay gente que es totalmente reservada, ¿no? Entonces, lo que permite este derecho es precisamente separar esos aspectos que corresponden a la vida privada del escrutinio público y presentarlos en la medida que esto sea necesario o la misma persona así lo decida. Ahora, este derecho a la privacidad, fíjense bien, tiene dos formulaciones conceptuales muy importantes. La primera fue articulada por dos juristas norteamericanos que fueron Samuel Warren y Louis Brandeis, que en 1890 escribieron un ensayo que se considera el ensayo más influyente en la historia del derecho norteamericano, que se llama El derecho a la privacidad. Fíjense, es súper importante porque creo, dicen muchos autores, que es el ensayo más citado en el mundo anglosajón, este derecho a la privacidad que escribió en 1890. ¿Y por qué es tan importante el ensayo de Warren y Brandeis? Porque es la primera vez que se articula la existencia de un derecho, este derecho a la privacidad que antes no existía. ¿Me explico? O sea, lo que hicieron Warren y Brandeis fue crear un nuevo derecho a partir de los elementos conceptuales y jurídicos que se contaban en ese momento y formular un nuevo derecho. Entonces eso fue algo que fue sin precedentes, el crear un derecho nuevo a partir de una construcción doctrinal. Y esto es importante subrayarlo. No fue una creación jurisprudencial, no fue la interpretación de un tribunal. Fueron dos académicos que escribieron un artículo que su idea fue sumamente persuasiva y que es tan persuasiva que hoy por hoy no se cuestiona la existencia de este derecho. Entonces, por eso es que ellos son muy importantes y son sumamente fundamentales para entender el derecho a la privacidad. ¿Cómo definieron Warren y Brandeis al derecho a la privacidad? Como un derecho a aislarnos, como ese derecho que nos permite a nosotros separarnos del resto de los demás y poder escudarnos física y psicológicamente de las entrometedoras miradas de los demás. Eso es más o menos lo que ellos trataban de proteger. Que existiera un espacio donde las personas pudieran retraerse para precisamente escudarse de los demás. Y esto es algo sumamente importante porque tenemos que entender un poquito el contexto en el que da Warren y Brandeis su ensayo, y es que los acosaba, la prensa los acosaba. Eran dos abogados en el siglo XIX, no todos podían acceder a educación, entonces eran dos abogados, como podríamos llamarles ahorita en estos tiempos de la 4T, dos abogados fifís, ¿no? Entonces, que habían ido a Harvard, que habían estudiado, y que pues a final de cuentas su vida era muy excéntrica y entonces la prensa los cubría con singular atención. Entonces, en algún momento la prensa se cuela a alguno de sus eventos sociales y toman fotografías instantáneas. Imagínense, empezaban a comenzar las primeras Polaroid y entonces los detalles de la vida privada de estos autores estaban siendo revelados por la prensa a partir de las 8 columnas, gracias a la invención tecnológica que era pues las cámaras Polaroid, las instantáneas que durante mucho tiempo existieron en nuestra vida. Yo creo que si Warren y Brandeis vieran lo que es capaz de hacer Facebook, pues se irían de espaldas, ¿no? Entonces, pero bueno, ese era su temor, pero articulan algo muy importante, ¿no? El derecho a no ser molestados. Ellos lo definieron como the right to be let alone. ¿Qué quiere decir let alone? Déjame en paz. Y aquí yo les preguntaría, y lo podemos ir conversando más adelante, ¿cuándo han sentido ustedes la necesidad de que los dejen en paz? Que no me molestes. ¿Cuándo buscan la necesidad de aislarse? Y les puedo asegurar que cualquiera de nosotros hemos sentido esa necesidad. Puede ser cuando estén tristes, cuando estén pasando por un duelo, cuando estén enojados.
¿no? No dicen por ahí de repente, ya no me hables, ahorita no me hables, no quiero hablar contigo, ya deja que se me baje y después hablamos. Entonces, es algo con natural al ser humano, el aislar. Y eso es una constante de la persona como ser humano. Y bueno, unos años más adelante, ya en el siglo XX, segunda mitad del siglo XX, hubo otro autor que es Alan Westin, que él se considera el padre de la protección de la privacidad en el sentido moderno. Y lo que hace Westin es decir, bueno, sí, está muy bien lo que dijeron Warren y Brandeis, está muy bien el derecho a aislarnos, pero también la privacidad implica algo más. Y la privacidad implica compartir información. ¿Me explico? La información de cada persona. Y el hecho que nosotros podamos compartir información es lo que nos va a permitir participar con los demás, crear relaciones sociales, ¿no? Entonces, y ustedes fíjense desde un punto de vista social, cómo conocen a los demás. Muchas veces empezamos a hacer dinámicas de interacción. Esta plataforma no me permite hacerlo mucho, pero yo podría empezar a decirles, hola Evelyn, ¿cómo te llamas? O hola Adriana, ¿cómo te llamas? Y entonces ustedes perdón, hola, ¿cómo te llamas? Y me dirán Evelyn o Adriana, y entonces después yo les preguntaría, Evelyn, Adriana, ¿a qué se dedican? ¿Me explico? Entonces ustedes responderían, yo trabajo en tal lugar, yo trabajo en tal lugar. Y yo les diría, pues yo trabajo en la Universidad Iberoamericana. Y entonces así empezamos a comunicar información personal que nos permite construir los procesos sociales, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante porque el que hace el control de la información, que es lo que dice Westin, el individuo tiene derecho a controlar su información personal, es la persona. ¿Sí que claro? Entonces, no nada más es aislarnos, sino es también salir del aislamiento mediante la revelación de información relacionada con nuestra vida privada, con nuestras personas, ¿no? A veces pongo este ejemplo en mis cursos para tratar de ilustrar esta parte, que tiene que ver con, véanlo, observen por un momento a los adolescentes. Los adolescentes son personas que juegan mucho con esta doble dimensión. ¿Qué es lo primero que hace un adolescente cuando regresa del colegio? Pues muchas veces van, se cierran en su cuarto a hacer, sepa Dios qué. Así que claro, oír música, jugar videojuegos, lo que sea, pero lo que buscan es aislarse, ¿no? Y después de un tiempo determinado, ese adolescente sale del cuarto, vamos a poner que les da hambre, y se empiezan a interactuar con los demás, ¿no? Y entonces aparecen por ahí en la sala de la casa, y entonces uno les pregunta, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y entonces contestan, bien. ¿Cómo te fue en la escuela? X. Y se fijan, empiezan como a comunicar con los demás eh, información en la medida que ellos mismos lo van revelando, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante porque nos permite a nosotros decidir qué compartimos con los demás. ¿En qué momento se limita nuestra vida privada? En el momento en que nosotros decidimos. Hay gente que comparte mucha información personal, hay otros que son más cautos, hay otros que no comparten mucho, ¿me explico? Y eso es precisamente una de las grandezas de este derecho a la privacidad. ¿Qué se comparte? De todo. Ustedes vean las redes sociales digitales, Instagram, Facebook, Twitter, comparten hasta cosas que uno diría, yo nunca compartiría eso. ¿Me explico? Entonces, esto es algo sumamente importante, que el individuo tenga ese control sobre su información personal, ese control sobre sus datos personales. Entonces, bueno, en ese sentido, ese derecho a la privacidad nos permite, por una parte, aislarnos, ¿no? Que no se nos moleste, que nadie interrumpa en nuestro entorno, y por otro lado, pues nos permite controlar la información personal, ¿no? Decidir qué aspectos de mi vida privada comparto con los demás. ¿Quién lo define? Cada una de las personas. Y vuelvo a insistir. Entonces, eso es muy importante mencionarlo en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre privacidad y confidencialidad? Ahorita lo vamos a ir anotando. Si quieren, lo podemos mencionar para algo. La confidencialidad es una calidad de la información, por eso lo cerraría en este momento. Es una calidad de la información. Hay información que es pública, hay información que es confidencial. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, ahorita si quieren podemos explicar esto. Los datos personales, por efecto de la ley de transparencia, se consideran información confidencial, pero eso no quiere decir que los datos personales per se sean información confidencial, precisamente porque son los que nos permiten comunicarnos con los demás, ¿no? O sea, eso es lo que pasa con los datos personales, ¿no? Ustedes pónganse a pensar, lo primero que hacen cuando conocen a alguien es empezar a decir cómo se llaman, a qué se dedican, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
por ese lado, pues es importante mencionarlo, ¿no? Me están diciendo que como que no se oye bien, ¿verdad? ¿Ya se oye un poquito mejor? ¿Bien? ¿Sí? ¿Más o menos? Yo sí te escucho bien, yo creo que debe ser problema de alguien más. De alguien más. Bueno, entonces sigamos, ¿les parece? Y si hay cualquier duda, la vamos viendo, voy revisando el chat aquí, lo tengo muy a la mano para que sigamos con esto. Bueno, entonces decíamos esto, las grandes ventajas. Es muy importante entender estos dos porque es lo que nos va a hacer, nos va a permitir hacer problematizaciones más complejas. Ahora, el derecho a la privacidad puede ser muy abierto y tenemos que entender qué es lo que protege. Vamos a irlo aterrizando un poquito más. ¿Y cuáles son estas áreas protegidas por el derecho a la privacidad? Y pues lo primero que tenemos que decir es el domicilio. Y fíjense, es algo muy interesante porque el domicilio es el domicilio es por excelencia el espacio donde mayor privacidad puede gozar una persona. ¿Me explico? Es este lugar donde todos los seres humanos tenemos esa parte de disfrute de mayor privacidad. Y aquí yo les pregunto, a veces la privacidad es difícil de entender, pero se puede percibir, se puede sentir, se puede identificar. Y la primera pregunta que yo les haría es, ¿qué sienten ustedes cuando llegan a su casa? Alguien que se... Alguien en el chat diga, ¿qué sienten cuando lleguen a su casa? Seguridad. Seguridad, tranquilidad. ¿Algo más? Paz. ¿Paz? ¿De verdad paz? Si son puros pleitos, hombre. Descanso, alivio. Eso es exactamente. Esto, todo esto que me están diciendo, protección también, pero también alguien dice, como yo les decía, ¿qué paz, hombre? Son puros pleitos. ¿Eso es tu paz? No importa, pero fíjense, es nuestro entorno privado, así que claro, pero sí, hay algo de seguridad, hay algo de esas sensaciones que ustedes están diciendo, y todo eso es lo que permite la privacidad, esto que me dijeron, tranquilidad, descanso, confort, seguridad, ¿no? Una vez entrevistaron a una señora cuando el sismo de 2017 que decía, es que perdí mi casa, perdí mi seguridad. O sea, imagínense de llegar a su casa, su camita, su buró, el muñequito tal vez, y de repente que tengan que llegar a dormir en un albergue. O sea, lo que quiero que visualicemos es el cambio tan dramático que puede perderse en una persona, precisamente cuando transgreden esa privacidad, ¿no? Entonces, el domicilio es un área protegida por este derecho a la privacidad. Cuando alguien ingresa, precisamente, pues es porque uno lo invitó a ingresar, o dos, porque el Estado creó los mecanismos para que pudieran ingresar, como puede ser una orden de cateo. Entonces, solo se puede interrumpir en ese domicilio donde se disfruta toda esa privacidad, precisamente cuando el propio derecho lo autoriza a llevar a cabo, ¿no? Entonces, fíjense, y ahorita en esta época de pandemia, vamos a correr tantitito el escenario, estamos entrando incluso a la privacidad de nuestros hogares, ¿no? Y es algo que se ve muy marcado porque empiezan a aparecer aspectos de nuestra vida privada que difícilmente los presentaríamos si no estuviéramos en la época de pandemia, ¿no? O sea, porque no a todos le vamos a permitir el ingreso a nuestro domicilio, ¿no? Entonces, ahorita pues la situación y el Zoom nos permitió seguir trabajando, pero de alguna manera tuvimos que ceder un poco esa intervención en nuestra vida privada, ¿no? Entonces, fíjense, es un espacio protegido por este derecho a la privacidad. Otro de las áreas protegidas por el derecho a la privacidad, pues es el domicilio, espérenme, como que aquí está, las comunicaciones. Las comunicaciones también están protegidas por el derecho a la privacidad. Y aquí yo les preguntaría, a ver si alguien se anima a contestar en el chat, ¿por qué se tienen que proteger las comunicaciones? ¿Qué dirían? ¿Por qué se protegen las comunicaciones? ¿Realmente estamos hablando de cosas sumamente importantes? ¿Secretos de Estado? ¿Por qué se protegen las comunicaciones? Porque las conversaciones son privadas, íntimas, por intimidad, por la opinión personal que se pierde y puedan distorsionarse. Es la forma de expresarnos. Oye, maestro, te expresas con puras leperadas, ¿no? ¿No que les ha pasado eso? Y dices, ¿y por qué tienes que estar escuchando una conversación en donde yo no te invité?
¿Me explico? Entonces, obviamente, esas conversaciones, esas comunicaciones se tienen que ir protegiendo precisamente porque permiten otras cuestiones que son muy importantes, que nos permiten expresarnos con libertad, nos permiten expresarnos como realmente somos. Y por eso es que muchas veces, fíjense bien lo que pasa, a veces cuando las conversaciones son transgredidas en el entorno de la privacidad, las comunicaciones son transgredidas, sacan conversaciones, se sacan del contexto privado en el que estaban y pues, ¡pum!, ocasionan un escándalo, ¿no? Ejemplos tenemos muchos, cuando Sergio Goyri dijo no sé qué de Yalitza Aparicio, ¿se acuerdan? Que lo agarraron y dijeron, ¿cómo es posible que esta mujer haya llegado hasta el Oscar cuando uno lleva? Y con comentarios clasistas, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿hizo Sergio Goyri bien en decir esos comentarios clasistas? Podríamos reprobarlos, ¿no? Pero también podríamos preguntarnos, ¿cómo es que se supo lo que Sergio Goyri pensaba de estas personas? Y van a encontrar muchas veces transgresiones a la privacidad. No solo le pasó a Sergio Goyri, le ha pasado a muchísima gente. Le pasó al mismo Lorenzo Córdoba cuando filtraron esa conversación que tuvo con su secretario ejecutivo y en donde, digamos, simula una conversación que tuvo con el líder de una organización de la sociedad civil. Entonces, se deben proteger estas conversaciones porque es lo que nos permite a nosotros expresarnos con libertad y compartir información valiosa, ¿no? Otro aspecto protegido por la privacidad es la familia. La familia también tiene una protección especial por la privacidad. Y lo vemos en el sentido de que nadie puede ingresar a nuestra familia a menos que se lo autoricemos. ¿Por qué? Porque se va construyendo este entorno de privacidad. ¿Qué existe dentro de la privacidad de la familia? ¿Cómo vemos la privacidad de la familia? Pues muchas veces es difícil de identificar, pero existe. Y estamos aquí hablando que no solo es la vida privada personal, es de todo el entorno familiar. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien llega, típico comentario de una suegra o de una mamá que les dice a ustedes, oye, no me gusta cómo estás criando a esta muchachita? ¿Qué le dirían ustedes cuando dicen esas cosas? No me gusta cómo estás criando a tus hijos. ¿Se quedan así? ¿O qué hacen? ¿Dirían algo? Esa frase me gusta. Es un asunto familiar. Les sugiero que no opinen. ¿Y qué es lo que están haciendo? Fíjense, protegiendo su privacidad familiar. ¿Por qué llega a incomodar esto? Porque volvemos a lo mismo. Detrás de una invasión a la privacidad siempre hay siempre hay una molestia. Siempre va a haber algo que les moleste. Cuando transgreden su privacidad, se les puede decir, es invisible. Cuando transgreden su privacidad, les va a molestar. Yo no conozco a alguien que invada la privacidad y diga que se siente de maravilla. ¿Sabe? Entonces esto es sumamente importante, ¿no? Alguien me puso ahí que qué le importa, que no es asunto suyo. Claro que es una respuesta perfectamente válida. ¿Qué le importa? Usted ya tuvo a los suyos, déjeme a mí tener a los míos, ¿no? Es lo que normalmente es. Entonces, bueno, ahí vemos este otro entorno que es protegido por la vida privada, por la privacidad, la familia. ¿Hasta dónde llega la protección de la familia? A veces puede ser complicado. Y lo vemos justo ahorita en estos tiempos donde se está haciendo mucha violencia, particularmente contra las mujeres, en el ámbito del domicilio. Fíjense, lo complicado que es el asunto. La violencia se está generando en el propio domicilio. ¿Hasta dónde pueden las personas invadir esa privacidad familiar? ¿Sí? Entonces ahí empezamos a ver lo complejo que vuelve el tema de todo esto de la privacidad, ¿no? Que hasta dónde se deben intervenir, ¿sí? Sin transgredir de más la privacidad de una familia. ¿Cuál es el grito que nos debe advertir? Que ya se debe intervenir, porque lo contrario, el marido se va a sonar a la esposa y es algo que no debemos permitir. ¿Me explico? Entonces, se vuelven situaciones muy complejas, les voy a decir con toda franqueza, son complejas, pero que llega un momento que dices, bueno, a ver, tu intimidad, tu privacidad de la familia tiene límites. Tú no puedes estar generando esa violencia. Por más esposa o esposos que sean. Y entonces ahí vemos como ya se empieza a dar una invasión en esa vida privada, ¿no? Entonces otro entorno protegido por la privacidad es la familia. Después el cuerpo. El cuerpo también es otro aspecto protegido por la privacidad, ¿no? ¿A quién le enseñamos nuestro cuerpo? ¿Ok? ¿Ustedes se desnudan con cualquiera? No, sí. Tiene que haber algo antes, ¿no?
A ver, ¿por qué sí, por qué no, etcétera, etcétera? Entonces, obviamente esta parte de nuestro cuerpo es algo sumamente importante y está protegido por esa privacidad. Nosotros decidimos qué mostramos, qué cubrimos, qué no cubrimos. Y muchas veces lo vemos hasta desde la ropa que nos ponemos. ¿Sí que claro? Entonces, otro aspecto protegido por la privacidad es nuestro cuerpo. Y cuando a alguien le es arrebatado esa disposición de nuestra privacidad sobre nuestro cuerpo, le acometen un atentado muy grave a esa persona. Acabamos de ver hace unos días el episodio con la senadora, ¿no? que sin querer, me explico, salió en vivo su cuerpo. Y fíjense la transgresión de la privacidad tan severa que se cometió, porque bueno, ok, pasó, salió de su control, ¿no? Está bien, pero eso no te da derecho a ti a circular la imagen. Les digo, porque es su cuerpo y a ella le corresponde decidir qué parte de su cuerpo le presenta a los demás. Entonces, y aquí vemos lo complejo que se vuelve el asunto con el tema de las tecnologías, ¿no? Porque anteriormente, si a alguien le hubiera pasado, pues nada más lo hubiera visto quienes estaban presentes. ¿Me explico? Pero aquí no, la tecnología le mete un componente todavía más complicado, que es, no, pues ahora lo retransmito, y ahora lo retransmito, y ahora que todo el mundo se entere, y ahora que todo el mundo vea. Y entonces ahí tenemos que recordar algo muy importante, que es que no hemos perdido nuestro derecho, que es controlar la información personal. Entonces, fíjense, la respuesta tan puntual que dio la senadora, que dijo, bueno, que sí, este es mi cuerpo, y sí, es como lo vieron, y aunque soy legisladora, fíjense lo interesante que fue su respuesta muy puntual, muy certera, dijo, y aunque seas legisladora, y esté sujeta a un mayor escrutinio, eso no les da derecho a estar circulando en mis fotografías. Entonces, me parece un ejemplo que nos muestra muchísimo esta privacidad sobre el cuerpo y que nadie más tiene derecho a arrebatarnos ese control sobre nuestra información personal, en este caso, el cuerpo, ¿no? Entonces, vean cómo se empieza a muchas áreas protegidas por este derecho a la privacidad, que a veces no reparamos lo importante que es, ¿no? Luego, otra parte que tiene que ver con la información personal, ¿no? Entonces, la información personal, digamos, también está protegida por el derecho a la privacidad. No, o sea, no nada más son los datos personales que tienen un mecanismo de protección específico por la ley, sino que hay información personal que también está protegida por este derecho a la privacidad, que no necesariamente son datos personales. Y aquí empiezan partes más sutiles. Permítanme jugar un poco con esto para explicárselos. Entonces, ¿qué podría ser una información personal que no necesariamente sean datos personales? Mi teléfono, ese es dato personal. Diagnóstico médico, datos personales relativos a la salud. Mi credo, religión. Biométrico, salud, identificación. Algo más sencillo. Mi profesión es ocupación. ¿Alguien? Anímense. Están muy participativos. Mis gustos deportivos. Esa palabra me encanta. Mis gustos. Me gustan los Choco Crispies. ¿Es una información personal? Sí. Me gustan los deportes, me gustan los Choco Crispies, me gusta tomar alcohol. ¿No es eso una información personal? Sí. ¿Son datos personales? No necesariamente, ¿me explico? Entonces a eso me refiero con información personal. Con eso me refiero a mi información personal, que no necesariamente está protegida por el otro régimen que son los datos personales. Entonces, no pierdan de vista esto, porque pueden haber información de ustedes que está protegida por la privacidad que no necesariamente van a aterrizar tan concretamente en datos personales. Una carta de amor sería información personal. Pues sí, ¿no? Una carta de amor hecha o recibida también es información personal, que no necesariamente son datos personales, pero que sobre esa información también tenemos ese derecho a la privacidad. Yo tengo derecho a que esa carta nadie más la lea. ¿Me explico? Entonces, por eso es importante hablar de esta información personal que está protegida por ese derecho a la privacidad. Y bueno, asociado a esto, me preguntan aquí, ¿los metadatos pueden considerarse como información personal? En la medida que vaya revelando aspectos de tu vida privada, podríamos pensar que sí. Hay algunos metadatos
que describen aspectos de la vida privada de las personas, pero que no logran la asociación completa con esa persona. Entonces ahí es como lo que se dice en el argot de datos personales, hay una disgregación de la información, pues ahí no se está cometiendo una invasión en la privacidad. Cuando no están asociados a alguien, pues son datos. ¿Me explico? Cuando se da la asociación, entonces ahí sí se podría hablar de una invasión a la vida privada, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a salir muchas preguntas. Vamos a irlas viendo ya hacia el final y hacer una discusión principal. También vinculado a la vida privada está el honor y la reputación. Y aquí es importante no confundirse. El honor y reputación son otros aspectos muy importantes para la dignidad de las personas, pero que no necesariamente equivalen a vida privada. Son conceptos distintos. Y la transgresión a la vida privada, fíjense muy bien, la transgresión a la vida privada a veces puede llevar a un daño al honor y reputación. ¿Me explico? A veces las invasiones a la vida privada pueden llegar a dañar el honor y la reputación, pero no necesariamente. No necesariamente. También pueden haber daños al honor y la reputación que no estén asociados a invasiones a la vida privada. Pues, por ejemplo, un caso de un daño al honor y reputación es cuando se descubre que un funcionario público cometió un acto de corrupción. ¿Me explico? Entonces, se da a conocer eso. Obviamente es una información que merece la sociedad conocer y obviamente su honor y reputación va a resultar dañado, va a resultar afectado, pero no necesariamente implica una invasión a la vida privada. ¿Sí queda claro? Ahora, muchas veces cuando la gente invade la vida privada, encuentra hechos que se vuelven noticia, eso puede generar también daños a la honor y reputación. El típico caso que pasó cuando, por ejemplo, a Santiago Krill le descubrieron que había tenido una relación extramarital con la actriz Evelyn González. Se transgrede la vida privada, se da a conocer aspectos de la vida privada y le causa una afectación en su honor. Entonces, vean ustedes cómo son elementos que están relacionados, pero que también es importante separarlos para entenderlos. Bueno, también vamos a ver rapidísimo, ¿no? Para tratar de hacer esto muy concreto, ¿qué estados protegen el derecho a la privacidad? Y aquí uno de los principales estados son los que identificó Alan Westin en 1967 en su obra clásica que es Privacy and Freedom. Uno de los estados que protege la privacidad es la solitud. Y Westin decía de la solitud, Westin decía del derecho a la privacidad como que nos permitía tener solitud. ¿Qué quiere decir la solitud? Ese es donde más se puede disfrutar en la privacidad. ¿Qué se gana con la solitud? Dicen los autores, tanto Warren como Brandeis, como Westin, dice se puede establecer un diálogo con la mente y con la conciencia. ¿Me explico? Eso nos permite la privacidad, llegar a ese diálogo con la mente y la conciencia. ¿Cuál es el diálogo con la mente y la conciencia? Ustedes me podrán decir, cuando alguien habla con la mente y la conciencia es porque está loco. ¿Será así? Yo creo que no. ¿Cuándo hablan ustedes con la mente y la conciencia? Todos lo hacemos, ¿eh? Todos, absolutamente todos. ¿Cuándo hay un episodio en donde estamos teniendo ese diálogo con la mente y la conciencia? ¿Alguna idea? ¿Por ahí? En una autorreflexión, estando a solas, ¿sí queda claro? Muchas veces, fíjense, la frase que encapsula mucho esto que les estoy tratando de decir es cuando muchas veces ustedes han dicho o han escuchado decir que dicen, déjame lo consulto con la almohada. ¿Sí o no? Realmente le consultan a la almohada. ¿A quién se le están consultando? Los dos cables mismos, ¿me explico? Y es ese diálogo con la mente y la conciencia, ¿me explico? Que es algo que lo necesitan hacer a solas, ¿me explico? Porque no puede más estar presente en ese diálogo, porque se da a veces de manera espontánea, de manera momentánea, y muchas veces también es cuando salen estas frases como dicen, mira, ya por fin me cayó el 20, ¿no? ¿Qué es cuando te cae el 20? Pues cuando logras tener ese diálogo y aclarar tu mente respecto de un aspecto, ¿no? Entonces, eso es la solitud y eso nos permite la privacidad, ¿no? Otro aspecto, la intimidad, que muchas veces me lo confunden. A veces en privacidad e intimidad lo usan como si fueran genéricos e iguales, y no son iguales. La intimidad es uno de los ámbitos protegidos, uno de los estadios protegidos por la privacidad, como lo es la solitud, como lo es los que ahorita vamos a ver a continuidad. Y la intimidad, si ustedes se fijan en esta imagen que les puse, pues aparecen 3 personas. ¿Y qué están haciendo esas personas? ¿Qué hacen en la imagen? ¿Qué les evoca? Tomar el té. Están compartiendo un alimento, ¿no?
y lo están haciendo en un espacio, fíjense, en un espacio donde se va creando intimidad. Que muchas veces puede ser un espacio donde hay ese círculo cerrado. Entonces, una característica de la intimidad es que es un estado de la privacidad que se goza en presencia de una unidad muy pequeña. Aquí sí necesitan a otra persona por lo menos. Es algo muy interesante, porque la intimidad siempre va a presuponer a alguien más. ¿Me explico? A diferencia de la solitud donde estaba solo una persona, la intimidad siempre se presupone un círculo pequeño. ¿Me explico? Nunca han escuchado esta frase que dicen es que son amigos íntimos. ¿Se han escuchado? Va a ser un encuentro muy íntimo, ¿no? Así dicen, un encuentro muy íntimo. Esas frases me gustan. Porque efectivamente describen que va a ser algo pequeño, algo donde muy poca gente va a ver y donde se va a dar esa relajación, esa comodidad, ese espacio para compartir. Esa es la intimidad, ¿me explico? Lo hacen no necesariamente, muchas veces piensan en la familia, en los amigos, pero no necesariamente puede ser con ellos. También pueden construirse espacios de intimidad con otras personas, como puede ser un colega de trabajo, ¿no? O incluso su propio psicólogo, su propio confesor, el párroco, si ustedes todavía se confiesan. Entonces crean ese espacio de intimidad donde se da esa relajación de esta conversación. Entonces otro espacio protegido por la privacidad. Después viene el anonimato. Fíjense, el anonimato es muy interesante porque el anonimato es un ámbito de la privacidad que se ejerce en el espacio público. Y a veces esto se pierde de vista, pero el anonimato es muy refrescante para la vida de todos nosotros. Y esa frescura se siente en el espacio público. Entonces, pareciera que es una paradoja, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿cómo puedes hablar de privacidad en el espacio público? Y precisamente el espacio público, al presentarnos muchas veces como personas anónimas, es lo que nos permite relajarnos y sentirnos con muchísima libertad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el momento en donde se rompe la privacidad del espacio público? Cuando esa persona empieza a ser identificada por otros que la conocen, o empieza a ser perseguida o empieza a ser seguida. Entonces rompe esa relajación del espacio público y entonces se empieza digamos, a trastocar ese espacio de privacidad que logra dar el espacio público. Ejemplos les puedo poner varios. ¿Qué sienten ustedes cuando van al supermercado? ¿No se sienten así como muy sueltos, relajados un poquito? Empiezan a ver las lechugas, las frutas, el melón. A veces lo hacen muy rápido, a veces lo hacen con más calma, pero sienten como una sensación de libertad, ¿no? Que te permite el espacio público. Lo mismo se lo permite la calle, lo mismo se los permite cuando utilizan el transporte público, el metro. No conoces a nadie, te sientes relajado, no tienes que estar preocupando por dar tu mejor cara, porque ya te vieron, porque no sé qué, porque traes la misma... Ya, todo eso queda atrás. Y es algo que te permite el espacio público a través del anonimato. Entonces, es importante tomarlo en cuenta, porque cuando se rompe ese anonimato, cuando alguien empieza a ser observado por alguien más y le empieza a seguir. A la pobre mujercita esta de la Luisa, ¿cómo se llama? Luisa María Alcalde, pues fue víctima de esto. La vieron en el espacio público y bueno, dijeron, de aquí somos, y vamos a seguirla y vamos a documentar que no trae tapabocas y vamos, la crucifixión, como si nosotros fuéramos los protagonistas de las vidas ejemplares. ¿Qué es lo que pasó? Pues que ella se sintió totalmente relajada, que nadie más la estaba observando, y pues dijo, bueno, pues yo hago mis compras, ¿no? Entonces ella busca ese espacio público, ese anonimato, y resulta pues que alguien la está observando, y pues el anonimato quedó en un segundo plano. Entonces, bueno, este es como otro ejemplo de esto que se disfruta. Y por último, el último de los estados que identifica Westing es el de la reserva. La reserva es algo muy interesante porque también nos permite sentir esta sensación de libertad que te permite la privacidad, que es la reserva, ¿no? La reserva, dice Westing, es construir una barrera psicológica. Es muy interesante, es una barrera, pero psicológica. Y entonces, esa barrera, pues el otro, frente a quien se levanta, la tiene que respetar. Entonces, por ejemplo, muchas veces pasa que dicen, no, dime la verdad. ¿Me explico? Yo sé que tú traes algo, no me estás queriendo decir. Y la otra persona se queda callada. ¿Qué está haciendo esa persona? Pues poniendo esta barrera psicológica. Y el otro la tiene que respetar. ¿Me explico? La tiene que... Y entonces es muy poderosa la reserva, porque te permite a ti
poner esa barrera en el individuo frente a todo. Y es tan poderosa la barrera psicológica que permite la reserva, que incluso cuando alguien quiere trastocar esa barrera psicológica, puede llegar a cometer actos de tortura. ¿Me explico? O sea, no me vas a decir, claro que me vas a decir. Y entonces se empiezan a ejercer esa violencia física, violencia emocional que caracteriza a la tortura. Entonces, por eso es muy importante entender por qué la gente hace eso, porque quiere mantener algo en ese ámbito de privacidad. Bueno, pues ya con esto más o menos presento estos estadios que protegen el derecho a la privacidad y vean lo importante que es para la vida de las personas cada uno de ellos y por qué entonces el derecho debe crear estos mecanismos para protegerlos. ¿Sí queda claro? Si van habiendo dudas, preguntas, váyanme las poniendo en el chat para que yo las vaya tomando nota de esas, ¿no? ¿Vale? Entonces, después, fíjense bien, ya en los años 70 del siglo XX, pues surge toda una nueva corriente que es la protección de los datos personales. ¿Por qué surge la protección de los datos personales? Surge con la sociedad de la información, que pues el mundo industrializado, principalmente Estados Unidos, se empezó a dar cuenta que la principal fuente de riqueza iba a provenir del uso de la información. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿quién iba a tener poder y control sobre la gente? Quien pudiera procesar información. ¿Me explico? Y a ellos les preocupaba, a todos estos países, obviamente México no estaba incluido porque, pues, nada más preguntémonos cómo estábamos en los años 70, no estábamos con el desarrollo tecnológico como estaban en esos países. Entonces, a lo que les preocupaba mucho a esos países, y hago mucho hincapié en esto, precisamente por el tiempo que estamos viendo la pandemia y la irrupción tecnológica que se avecina. Es lo que le preocupaba mucho a estas personas en los años 70 era que el individuo fuera a quedar al margen. ¿Me explico? O sea, que toda su información fuera a ser utilizada por los países para generar riqueza, para proveer servicios y que el individuo quedara al margen. Me explico, que no tuviera nada que decir. Y entonces dijeron, no, momento, esta información corresponde a la vida privada de las personas y no van a quedar al margen. Y una manera de permitir la participación de estas personas va a ser a través de esta protección de los datos personales. Tenemos derecho a tener nuestros datos personales protegidos y tenemos derechos sobre esos datos. Y ya con esos derechos, pues los puedes utilizar, ¿no? Entonces, por eso es que esta protección de datos personales se hace para facilitar el uso de la información personal. La información personal no está prohibida su uso, al contrario, tiene una repercusión económica muy importante. Lo que no debe permitirse es que el individuo quede al margen. ¿Me explico? Entonces, lo que busca la protección de los datos personales es precisamente resguardar esa privacidad de la que ya hablamos, la dignidad y la autonomía de las personas. Entonces, bueno, ya con esto, pues, así es como surge esta privacidad en los años 70. Y ya después, con el paso del tiempo, se empieza a hablar de un derecho a la protección de datos personales, que ha venido surgiendo un poco como un derecho autónomo, separado del derecho a la privacidad. Algunos lo consideran así. No es lo más conveniente es siempre entender a la protección de datos personales como un componente de nuestra vida privada, pero no son lo mismo. Privacidad y datos personales. Hay una diferencia de género especie, como ya vimos, ¿no? Privacidad engloba muchas otras cosas, datos personales están limitados a la información que se puede materializar en datos personales, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite la protección de datos personales? Control sobre nuestra información personal. Entonces, esto es muy importante ponerlo, ¿no? Ese control lo empezamos a hacer a partir de nuestros propios datos personales, ¿no? Entonces, ahorita me hicieron una lista de muchos datos personales que les decía, ejemplos de información personal, me dijeron estado de salud, padecimientos, etc. Entonces, ¿cómo hacemos ese control sobre los datos personales? Pues precisamente diciendo, oye, no quiero que pongas ahí que soy soltero o casado. ¿Es un dato personal el estado civil? Sí. La persona puede controlarlo, ¿no? No pongas que soy soltero o casado. ¿Por qué? Porque así dejo un misterio sobre mi vida. Se puede hacer así, ¿no? Pero ese es el control que a esa persona le corresponde. No pongas mi edad. ¿No? Entonces, los datos personales también se ejerce ese control sobre ellos, ¿no? Muchas veces pasa, oye, ¿me podrías pasar tu número telefónico? Y entonces la gente dice, ¿para qué lo quieres? ¿Qué onda?
Y entonces empiezan a ejercer ese control sobre los datos personales. Y bueno, la institucionalización sobre ese control de los datos personales, pues es lo que conocemos, y ahorita vamos a ver un poquito de los derechos ARC, que tengamos acceso a nuestros datos, la rectificación, la cancelación, elimíname de la base de datos, la oposición, ya no quiero que utilicen mis datos personales, ¿no? Entonces, eso es lo que se viene a institucionalizar bajo este concepto de derechos ARC. Ahora, es importante de mencionar que qué es lo que nos permite el derecho a la protección de datos personales, es el derecho a decidir quién, cómo, cuándo y hasta qué punto conocen nuestra información. ¿Vale? El que lo decide siempre debemos de ser nosotros, a menos que exista una autorización legal para que alguien más lo lleve a cabo, ¿no? Entonces, fíjense, somos nosotros a menos que exista una autorización legal, y por ley digo ley en sentido formal y material, para que pueda llevarse a cabo esta otro control que puede darse en un momento determinado. Bueno, entonces, algo importante que tenemos que tomar en cuenta también es que este derecho a la protección de datos personales, perdón, antes de que siga aquí, al momento de decir, le faculta al individuo decidir quién, cómo, cuándo y hasta qué punto utilizar su información personal, es precisamente lo que en Alemania y en muchos países europeos se conoce como el derecho a la autodeterminación informativa. Yo autodetermino qué información conozco. ¿Digo? Es el mismo derecho. Lo que pasa es que en Alemania lo configuraron como derecho a la autodeterminación informativa. En otros países lo conceptualizan como este derecho a la protección de datos personales. ¿Sí? Pero en esencia protegen el control sobre la información personal. Entonces, no es un derecho absoluto, como cualquier derecho fundamental, no es un derecho absoluto, y se puede limitar precisamente por razones que podrían tener un beneficio colectivo, como puede ser la seguridad nacional, la seguridad pública, la preservación de la salud, la prevención del delito, la protección de los derechos y libertades, que son las razones por las cuales se pueden limitar los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos humanos se pueden limitar por estas razones, y solo por estas razones, porque son las razones que se consideran democráticamente válidas, ¿no? O sea, una democracia permite limitaciones en el ejercicio de derechos siempre y cuando obedezcan a estos motivos. Seguridad nacional, seguridad pública, preservación de la salud. Ahorita justo en este momento, estamos viendo limitaciones en la protección de datos personales precisamente por la preservación de la salud pública, que es ahorita el tema de la pandemia, ¿no? Entonces estamos ahorita viendo algunas limitaciones precisamente por esta cuestión de la salud pública. ¿Qué opina del derecho al olvido? Ahorita, si quieren, platicamos un poquito del derecho al olvido. Y al firmar un aviso de privacidad, ¿estás dando la autorización también de compartirlos? No necesariamente. No es que autorices, a menos que lo aceptes. ¿Me explico? En el aviso de privacidad te deben informar si los van a compartir. Y ya quedará en ti decidir si lo autorizas o no. ¿Cómo es que queda en ti? Pues si haces uso de ese servicio, si haces uso de ese producto, entonces ya con eso, digamos, pues válidamente te está informando que van a ser los datos personales. Oye, yo no quiero que compartas mis datos personales. A veces, hay ocasiones en donde se permite eso, decir, bueno, no, está bien, no lo vamos a compartir, y hay ocasiones en donde los propios desarrolladores de ciertos servicios te dicen, es que es así, o no te puedo prestar el servicio. ¿Me explico? Entonces ya la persona decide si acepta o no. Entonces, por eso es muy importante el aviso de privacidad, porque precisamente es lo que le da a conocer a las personas qué es lo que van a hacer con sus datos personales. Entonces, nunca subestimen el aviso de privacidad, al contrario, es lo más importante, es lo primero que tenemos que revisar. Oye, a ver, ¿qué van a hacer con los datos de estas personas? Y ya con base en eso, yo decido si comparto o no son personales mis datos personales. ¿Vale? Entonces, bueno, por ese lado vamos bien, ¿no? Entonces, bueno, el fundamento constitucional es el artículo 16, en el segundo párrafo, está previsto este derecho a la protección de los datos personales, y ahí también están los derechos ARCO, derecho de acceso, de rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos personales. Está previsto el segundo párrafo del artículo 16 constitucional. Y bueno, aquí está puesto, o sea, se los puse en esta diapositiva, dice, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación, cancelación, así como a manifestar su oposición en términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento por razones de seguridad nacional, discusiones de orden público, seguridad y salud pública,
así como para proteger los derechos de terceros. Entonces coincide con lo que habíamos dicho de cuándo se limitaban los derechos, precisamente cuando son por estas razones, ¿no? Que son las razones democráticas. Dice, una duda, aplicaciones a fuerza te piden tener Facebook, pero ¿qué pasa si no puedes tener Facebook o abrir una cuenta en Facebook? Habría que revisarlos porque no es a veces, y ellos mismos lo saben, es muy raro que una aplicación te pida el Facebook para aplicar. Normalmente hay una otra alternativa. Si ustedes se fijan, hay veces que les dicen, puedes ingresar a través de Facebook, a través de Gmail o a través de tal, o te dicen, o abre una cuenta. Entonces así es como se puede hacer y se evitan esas vinculaciones. Yo siempre les recomiendo no vinculen Facebook con otras aplicaciones porque entonces no sabemos qué hacen con los datos o no conocemos con exactitud cuáles son las políticas de compartir, de transferencias, y entonces eso a veces les dicen, oye, pero entonces ¿por qué tienen mis datos ellos si yo se los di a Facebook? Porque tú entraste con Facebook y con validaste. Entonces pongan mucha atención en esa parte. Yo siempre les voy a recomendar, no vinculen sus redes sociales con el uso de otras aplicaciones. Siempre, casi siempre va a haber una alternativa para que no se lleve a cabo. Y si no les están dando esa alternativa, bueno, pues entonces pregúntense quién está detrás del desarrollo de esa aplicación y si realmente necesitan esa aplicación para, ¿sabe? Porque puede comprometerse en muchos aspectos de la vida privada. Entonces, bueno, con esta parte está bien aquí, y entonces aquí estamos viendo lo que son los derechos ARCO, que finalmente ARCO pues es un acrónimo, como muchos de ustedes saben, acceso, rectificación, cancelación y oposición. En años recientes, a partir de la GDPR en Europa, se habló ya de un derecho a la portabilidad de los datos. ¿Qué quiere decir esto de la portabilidad? Que me puedo llevar los datos en el formato electrónico estructurado en el que se encuentran por parte de una organización pública o privada, ¿no? El ejemplo clásico de una portabilidad es el número telefónico, ¿no? Me llevo mi número cuando yo cambio de compañía. Lo mismo puede pasar con los datos personales. Me puedo llevar los datos personales cuando esté en un formato estructurado y ya empiezo a tener derecho a llevármelos de esa manera. Entonces es un nuevo derecho que tiene relativamente poco y que ya está previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en función de sujetos obligados de México de 2017. ¿No? Es importante tomar en cuenta este derecho a la portabilidad. Y entonces, aquí podemos ver, para ir cerrando esta parte, ¿cuál es la diferencia entre ambos derechos? Entonces, fíjense bien, el derecho a la privacidad protege al individuo, y así es como lo consideran los instrumentos internacionales de derechos humanos, protege al individuo de intromisiones arbitrarias o ilegales en su vida privada, ¿no? O sea, sí están permitidas las intromisiones siempre y cuando no sean ni arbitrarias ni ilegales. Un ejemplo de una intromisión que no es arbitraria ni ilegal, cuando el individuo la consiente. Te espero a la casa a cenar. ¿Me explico? Va a intrometerse en la vida privada, va a ir al domicilio. ¿Sí? Es una intromisión. Pero es intromisión consentida, es una intromisión invitada. Pues no tiene nada de arbitrario ni ilegal. Si alguien subrepticiamente entra al domicilio de una persona, bueno, pues entonces ahí esa intromisión es precisamente arbitraria e ilegal. Entonces, estas dos son lo que nos protege este derecho a la privacidad, que alguien más ingrese en esa vida privada. En cambio, el derecho a la protección de datos personales, pues lo que le permite a las personas es precisamente controlar, participar en el uso de los datos personales, en el tratamiento de los datos personales que otros hacen de ellos. ¿Me explico? Entonces, cuando ustedes solicitan un servicio, normalmente les van a pedir datos personales, como puede ser su nombre, domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya hacen el registro. Y de repente descubren que el domicilio está mal. ¿Son sus datos? Sí. ¿No? El domicilio está mal. En lugar de ser número 37, es número 39. ¿Qué tienen derecho a hacer? Pues una rectificación. ¿Me explico? ¿Quién tiene los datos? Pues a lo mejor la compañía que te lleva la tintorería a tu casa. ¿Quién tiene los datos? Esa compañía. ¿Quién tiene el derecho? Nosotros. ¿Cuál es el derecho? La rectificación. Y lo mismo pasa para cualquiera. Oye, está mal escrito mi nombre. Por favor, cambie. Entonces, ¿qué sentirían ustedes cuando está mal escrito su nombre? Y van y dicen, oye, por favor, está mal escrito mi nombre. Pues así se queda. ¿Qué sentirían ustedes si les dicen eso? Pues no, ¿verdad? Obviamente que no. ¿Están de acuerdo?
Dice, la rectificación, cancelación de oposición debe hacerse necesariamente por escrito. No necesariamente. De hecho, a veces las hacemos y ni cuenta nos damos. O sea, ni cuenta nos damos. Todos nosotros hemos recibido llamadas aquí al celular que dicen, hablo de Volaris para ofrecerle la nueva tarjeta Index Volaris. ¿Y qué le dicen ustedes? No me hables. Y entonces empiezan a hacerle como ese tipo de reacciones que uno dice, a ver, puedes ejercer tu oposición de una manera más serena. Señorita, no me interesa la tarjeta, por favor, le pido que me dé de baja de la base de datos. No estás ahí haciendo una oposición. ¿Me explico? Entonces, no necesariamente tiene que ser por escrito. Sin embargo, la ley, para accionar todos los mecanismos de protección, sí piden a veces que las presentaciones se hagan formalmente por escrito. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente? Que las oposiciones ahí se quedan y entonces en 15 días, un mes, les vuelven a llamar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no se inició el trámite formal que prevé la ley, que ahí sí, en el trámite formal que prevé la ley, pues se ejerce la oposición. Lo que quiero destacar a ustedes es que estos derechos se pueden ejercer de alguna manera sin necesidad de recurrir al procedimiento formal. Ya el procedimiento formal, pues la ley les va diciendo, es por escritos, a través de medios electrónicos, etcétera, etcétera. ¿Sí queda claro? Puedes oponerte al tratamiento de tus datos personales en posesión de entidades públicas que las solicitan para darte un servicio. Depende, porque muchas veces son datos, si son datos que las dependencias o entidades, o sea, la administración pública necesita para poderte dar el servicio, ni modo, los tienes que entregar. Primer caso. Segundo caso es porque la ley los autoriza a recopilar esos datos personales. ¿Me explico? Entonces, no está en ti decidir si entregas o no, los tienes que entregar porque hay una ley que sí lo autoriza, lo permite. ¿Cierto? Entonces, aquí algo muy importante son el principio de consentimiento. El principio de consentimiento es la regla toral de esta materia. Tú puedes utilizar mis datos siempre y cuando cuentes con consentimiento. La única excepción al consentimiento es cuando hay una ley que los autoriza a llevar a cabo ese tratamiento de datos. O tienes ley o tienes consentimiento. ¿Vale? Sumamente importante que nunca pierdan de vista esto. ¿Por qué tienes mis datos si yo no te los di? ¿No? Vamos a poner en un momento determinado. Porque hay una ley que me autoriza a tenerlo. Está bien. Y ya después podemos hablar sobre la constitucionalidad de la ley y demás, pero bueno, por ese lado, estas son las grandes reglas generales. Sí, entonces sí alcanzan a ver la diferencia entre uno y otros derechos, son importantes, ¿no? Ahora, fíjense bien, vamos a seguir en esta comparación. Fíjense, todo lo que les permite el derecho a la privacidad protege áreas relacionadas con la vida privada, como es el domicilio, las comunicaciones, la familia, el cuerpo, la información personal. Y el derecho a la protección de datos personales lo que hace es proteger el manejo justo de su información, que no queden al margen como necesidad, que les permite pues el acceso, la rectificación, la cancelación, la oposición, y ahora también que si te voy a entregar mis datos personales, tú debes tener medidas de seguridad para evitar hackeos, para evitar accesos no autorizados, para evitar fugas de información, para evitar robos de información, etc. Entonces, es otro también derecho que se tiene precisamente en virtud. Pero vean lo diferente que son los derechos, a pesar de que están íntimamente relacionados, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, pues el comparativo resulta muy útil, ¿no? Y entonces ahora yo quisiera poner, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, si hay dudas, vamos, las van, por favor, váyanlas poniendo en el chat. ¿Vale? Y las vamos atendiendo. Un ejemplo, por favor, de esa ley. ¿Cuál ley? Me dice Carmen García, no sé exactamente cuál es la ley. ¿Cuál es el límite, por ejemplo, de intervenir sobre una conducta, condición que puede ser problema de salud pública o atentar contra la identidad de otras personas? Pues ahorita es el tema que está así amenazándonos, el tema del COVID, ¿no? Entonces, en el tema del COVID, pues, por ejemplo, en el tema del COVID, pues, ahorita se pueden llevar a cabo muchas recopilaciones de datos personales sin necesidad incluso del consentimiento, ¿no? En ese sentido, por ejemplo,
ustedes van a ver al doctor, al consultorio, y les dicen, ¿sabes qué? Yo creo que tienes sospechoso de COVID, vamos a hacerte la prueba. Entonces se hace la prueba de COVID, sale positiva, y entonces el doctor le va a decir a ustedes, bueno, dime ahora con quiénes estuviste en contacto, porque tenemos que hacer rastreo de contactos. Y entonces ustedes no pueden decirle al doctor en ese sentido, no te puedo decir porque es la vida privada de ellos, son sus datos personales. Bueno, lo pueden decir, ¿no? Pero ahorita precisamente la ley permite que para preservar la salud pública tienes que decir. No es que quieras, me lo tienes que decir, porque este es el único mecanismo para preservar la salud. Esta es la situación, el contexto específico de preservación de salud pública. Situación muy diferente, fíjense bien, situación muy diferente, en donde a lo mejor ustedes van con el doctor y les dice, tienes cáncer. Y el doctor le dice, bueno, ahora dime con quién has estado en contacto. Para avisarles y ser precavidos. Y ustedes van a decir, ¿cómo que les vas a avisar? ¿Me explico? Si alcanzan a ver la diferencia entre un supuesto y otro. Mientras que en uno es un tema de salud pública, aquí no hay un tema de salud pública y por lo tanto no se trastoca ese control sobre la información personal, ¿no? Me dice, ¿dónde empieza el derecho a la información de los periodistas? Bueno, el derecho a la información está garantizado por el Estado a partir de diferentes leyes, pero no pierdan de vista, especialmente los periodistas, que deben respetar la privacidad de las personas. Que en el ejercicio periodístico también deben de respetar esa vida privada. Y es algo muy, muy importante, porque a veces no siempre se tiene la certeza de que publicar cierta información pueda trastocar la vida privada, ¿no? A veces son situaciones muy extremas, pero no pierdan de vista los elementos conceptuales de la vida privada, ¿no? Entonces los periodistas siempre van a estar en este balance de salvaguardar la vida privada de las personas sin que esto trastoque la libertad de expresión. Yo doy una clase en un diplomado para periodistas precisamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y precisamente hacemos una clase que tiene que ver con esto, ¿no? De hasta dónde se permite la intromisión de parte de los periodistas, ¿no? Un periodista extremo, que es totalmente invasivo de la vida privada, pues son, por ejemplo, los paparazzis. Ahora, los paparazzis nos permiten identificar hasta dónde no se debe llegar. O sea, ¿qué se gana con esa actividad? Normalmente tiene un lucro económico muy específico. La vida privada de celebridades vale y puede tener mucho dinero. Entonces, eso es lo que precisamente el derecho tiene que establecer, ese balance adecuado, ¿no? Dice, el derecho a la imagen se vincula a información personal a la privacidad. Es un componente, solo que se le llama muchas veces el derecho a la propia imagen. Y este derecho a la propia imagen crea un régimen, digamos, en muchos países, en México no está tan desarrollado, es el que vuelve a lo mismo, a que la propia persona controla la imagen que se hace de él, ¿no? O sea, vuelve a lo mismo, y ahí está el vínculo con privacidad, de ejercer el control sobre nuestra privacidad, es yo controlo la forma en que me presento a los demás. Y si alguien más lo hace, entonces está trastocando mi derecho a la propia imagen. ¿Me explico? Ahora, esto empieza a tener más complicaciones cuando las personas comienzan a ser celebridades o personas que acaparan mucho la atención pública. Normalmente hay dinero de por medio. Entonces se generan marcos jurídicos, en México no los tenemos tan desarrollados, pero en otros países sí, en el que dice, bueno, tú estás usando mi imagen para una explotación económica y a mí me estás deprivando de esas ganancias. Entonces eso ya tiene una lógica diferente a la parte esencial que quiere decir, yo controlo la imagen que presento a los demás. ¿Me explicó? Y bueno, por aquí había otras dudas. Toda persona tiene datos personales de terceros, tiene que tener un aviso de privacidad, así lo dice la ley. Bueno, es como un comentario que están haciendo aquí. Y la que corresponde a entidades de gobierno es la ley general, exactamente, perfecto. Algo muy importante, cuando son datos personales que no tienen, como por ejemplo, el objetivo de hacer una comercialización o un tratamiento más específico, a veces no les aplica incluso la legislación en materia de protección de datos personales. ¿Cuál es el caso típico de esto para ejemplificar ese supuesto? Hoy por hoy ya no se utiliza, pero antes se acuerdan de los directorios telefónicos, que eran manuales, los que tenía mi abuelita y siempre era una preciosidad, porque cuando estaba el teléfono de antes, cordoncito, y al lado estaba el directorio telefónico, porque pues había que consultarlo, ¿no?
Esos directorios telefónicos, pues, finalmente se está haciendo un tratamiento de datos personales, pero es un fin específicamente doméstico. Pues, es un fin que agota, no tiene como finalidad el perseguir, digamos, un tratamiento más especializado. Las cosas empiezan a volverse más complicadas cuando entonces empiezas a utilizar y utilizar y utilizar y utilizar, y entonces ahí se dice, a ver, momento, necesitas consentimientos, necesitas avisos de privacidad, necesitas todas estas cuestiones. La sección amarilla, pues ya casi no existe. El otro día mi madre me decía con nostalgia, es que ya no me dan la sección amarilla. Y le digo, pues es que ya tienes internet. Me explicó, entonces la sección amarilla era muy buena, pero pues hoy por hoy la mayoría de la gente busca la información a través de internet. Y la sección blanca, ¿se acuerdan que le llamaban? Que era una barbaridad en términos de datos personales. Ese, en el libro blanco, era donde venían los números telefónicos. Pero bien, de ahí, era una práctica que se usó durante mucho tiempo, no solo en México, sino en Estados Unidos, y la gente decidía si quería aparecer listada o no. ¿Me explico? Entonces, cuando eso se hacía, decía, yo no quiero estar en la sección blanca, entonces los quitaban. No había ningún problema. El problema que pasó en México, y esto se los puedo contar, que fue de los primeros casos que se tuvieron en el IFAI, es que Telmex le cobraba a la gente por quitarlo del libro blanco. Entonces era una barbaridad porque dices, oh, o sea, son mis datos y además yo te tengo que pagar para que no los publiques. Y pues dijeron, pues no. Obviamente tenemos un derecho de oposición y yo me opongo que estés utilizando. Entonces, precisamente, pues por todos estos problemas que ya generaba la existencia del libro blanco, decían, ya, se acaba la sección blanca y pues queda en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues con ese lado se vuelve muy importante tomarlo en cuenta. Si necesito revisar los mensajes telefónicos para resolver un juicio relativo a menores de edad, ¿podría ser la excepción de la privacidad? Sí, pero necesitas una orden judicial, tú solo no puedes. ¿Me explicó? Entonces, no es de que, pues yo lo voy a hacer, ¿no? De hecho, hay un caso muy interesante, que llega incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde un esposo se mete a la cuenta de correo electrónico de la esposa para demostrar que había cometido adulterio. Y pues la Suprema Corte dijo, pues te podrá servir a lo mejor para esto, pero no se te considera porque estás trastocando la privacidad. Nadie te autorizó a controlar su correo electrónico. Entonces, se aplica la regla de exclusión. Esa información no la podemos considerar porque violaste la privacidad de alguien para llevarla. ¿Cuándo sí se permite? Cuando cuentas con una autorización judicial. ¿Te queda claro? Entonces, sí. Una mano levantada de Víctor Palacios. A ver, ahí vamos, Víctor. Es que saben que como tengo la presentación no los veo todos. Por eso qué bueno que me dijeron. A ver, Víctor. Hola, doctor. Es que no tengo la cámara prendida, pero porque no tengo cámara. Una pregunta. En el caso, bueno, ahorita que está todo lo que salió de los documentos filtrados de Donald Trump y de otros cuantos altos mandatarios, y hace unos años con lo del WikiLeaks, ¿ese tipo de información podría caer en la exclusión de seguridad nacional o de protección de los derechos de terceros? O sea, por ejemplo, en este caso que realmente, no sabemos ni siquiera quién los encontró, ¿no? Ese tipo de datos. Y dos, pues son datos que realmente podrían llegar a ponerlos bueno, marcarlos como cometedores de delitos y meterlos en problemas, pero serios, ¿no? Entonces, ese tipo de datos sí se podría, o sea, dentro de lo legal, se podría decir que este tipo de personas, estos hackers, actuaron dentro de lo legal o fue de manera ilegal, obtuvieron datos que después sí se pueden utilizar para un juicio. Sí, mira, normalmente transgreden la ley. Los que son personajes como Assange, ¿no? como Snowden, transgredieron la ley. ¿Por qué? Porque normalmente es información clasificada. No me da el tiempo para platicar con ustedes sobre la información clasificada. La información se puede clasificar como reservada, como confidencial. Alguien me preguntaba cuál es la información confidencial. Dentro de la información confidencial están los datos personales, pero también están los secretos industriales, los secretos fiduciarios, los secretos bancarios, una infinidad de secretos. Ahora, también está la información clasificada como reservada por razones de seguridad nacional. Entonces, muchas de las filtraciones que hicieron estos personajes, tanto Assange como Snowden, filtraron información que estaba clasificada como reservada por motivos de seguridad nacional.
Y es algo que la ley permite, que la ley de acceso a la información permite, que las leyes en el mundo lo permiten, esas clasificaciones como información reservada. ¿Por qué? Porque es lo que se conoce como los secretos de Estado, ¿no? O sea, hay una estrategia detrás de esas operaciones que están documentadas y por lo tanto se sustraen del escrutinio público por un tiempo determinado. Es muy importante aclararlo, por un tiempo determinado. Ahora, ¿qué fue lo que pasa en espacios como este, como que pasó con Assange, con Snowden? Que fue tan impactante en lo que las operaciones que estaba llevando a cabo el gobierno, que entonces empiezan a crecer mucho en importancia social y entonces se vuelven elementos muy importantes que la sociedad debe conocer. Y entonces la transgresión a la legalidad va perdiendo un poco de fuerza, pero eso no quita la transgresión a la legalidad. Entonces, eso es lo que el término en inglés se llama el whistleblower, ¿no? Que es el soplón, como lo traducimos en México, ¿no? Que es el que avisa. Oye, te aviso que está pasando esto, ¿no? Entonces, esos personajes no pueden darse de manera continua porque amenazarían la estabilidad de un régimen. Y la ley permite que los regímenes tengan estabilidad, que tengan sus objetivos claros, ¿no? Entonces, es muy arriesgado hacerla de este tipo de personajes. Si ustedes se fijan, no son personajes que ocurren con mucha frecuencia, porque nunca te vas a tener la seguridad que si lo que vas a filtrar realmente te va a alcanzar para darte esa inmunidad social, por así decirlo, o sí, incluso se te puede procesar penalmente por haber saltado, por haber revelado información que no debe ser de conocimiento. Entonces es importante tomar eso en cuenta. Bueno, entonces, si me permite, quisiera presentarles un caso, y ya con esto cerraríamos, porque eso sí me dijeron, tienes que acabar a las 5:30. Entonces, ¿qué les parece? Les presento este caso y ya ustedes me dan su opinión. Fíjense, es un caso que nos va a servir para ver si quedan estos temas de alguna manera comprendidos, ¿no? Fíjense, esta es Daniel Teuscher y esta es su hija Zoe. Y algo muy importante de esta relación entre esta madre y esta pequeñita es que ella fue concebida a partir de un banco de esperma, ¿no? Entonces, el banco de esperma, pues, como ustedes saben, aquí hay muchos biólogos, muchos genetistas, pues pone a disposición de otras personas el uso. Y normalmente van acompañados de la elección de los donadores, de decidir si la persona puede contactarlos o si es una donación completamente anónima. Y entonces, bueno, pues esto se vino a tener una gran relevancia pública porque utiliza esta mujer, Daniel, esta prueba que ahorita es muy popular en Estados Unidos, que se llama 23andMe, que lo que hace es precisamente pues, establecer como vínculos ancestrales a partir de muestras de ADN, ¿no? Entonces, esta mujer empieza a tratar de rastrear a quién es el donador de esperma que tiene, que fue el que hizo la donación de su hija, para tratar de ponerse en contacto con él, ¿no? Entonces, aquí está más o menos cómo funcionan estos bancos de esperma, ¿no? Y se crea tu cuenta, ¿no? Escoge quién va a ser tu donador, ¿no? Quién va a ser el donador para que lleves a cabo tu proceso de gestación, de maternidad. Y también dice, asegura tus muestras para que en un momento determinado, si tú quisieras darle hermanos, hermanas a esta pequeñita, a este pequeñito, pues lo puedes asegurar a partir de las mismas muestras que existen en el banco. Entonces, esta mujer trata de entrar en contacto directo con el donador, lo logra localizar, ¿no? Entonces, y aquí es importante porque pasa esto que les digo, la empresa del banco le solicita a Daniel que no siga buscando o localizando al donante y su familia, pues dice, le puede acarrear, una sanción económica, pues ella misma firmó un contrato en el que se comprometía a no buscar información del donante, ¿no? Entonces, vemos aquí, les pongo una caricatura, ¿no? De todo esto que empieza a desafiar precisamente la industria de la utilización del ADN, precisamente que empieza a trastocar las reglas conforme a las cuales había estado funcionando los bancos de esperma, ¿no? Entonces, a partir de estas pruebas que se hace la gente de 23andMe, que descubre a los ancestros, pues se han lograr identificaciones muy concretas, ¿no? Ahora, ¿por qué una persona que podría identificar al que fue el donador de esperma? Pueden haber muchos motivos, y aquí he tenido discusiones muy interesantes con amigas, colegas que se dedican también a la parte de
de bioética, como mi amiga Marichuy o otras amigas, y dicen, bueno, porque esas personas al final del día existen en el mundo real y pueden tener padecimientos genéticos, y es importante para ellas conocer el pasado familiar del donador para que entonces ellas puedan tomar decisiones en materia de seguridad genética, ¿no? Entonces, fíjense lo que pasa aquí en este sentido. El banco de esperma le dice a Daniel, bueno, no puedes estar contactando a la gente, lo contactaste y eso hace que se rescinda tu contrato y por lo tanto los 4 frascos de esperma que también habías ya comprado para darle a tu hija, hermanos, pues te van a ser retirados. ¿Sigue claro? Dice, te podemos reembolsar el dinero, pero ya no te vamos a entregar tus frascos. Entonces, fíjense bien aquí, ¿no? Esta imagen es muy interesante, ¿no? Porque está este señor con su esposa, ya grandes, ¿no? Y afuera está una gran cantidad de personas que, pues, que dicen, oye, pues tú eres mi papá, ¿no? Para realmente es el padre, o simple y sencillamente fue un donador, ¿no es cierto? Y entonces por eso dice la frase hasta el final, yo pensé que el banco de donadores era anónimo, ¿no? O sea, yo lo hice de esa manera anónima y yo espero que se mantenga de esa forma anónima. Y entonces la gran pregunta que yo les haría es, fíjense aquí cómo estamos en estos conflictos de derechos, ¿no? Que entraña este derecho a la privacidad, que es controlar la información, ¿no? O sea, por una parte, el donador tiene derecho a controlar la información y ese control puede llegar incluso a decir, no quiero que se sepa. ¿Me explico? ¿Quién soy? O sea, el anonimato del que tanto habíamos hablado, yo tengo derecho a hacer ese control. Pero por otro lado está las razonables razones, la razonabilidad detrás de una persona de querer saber más de su antecedente familiar biológico para poder, en casos determinados como puede ser tratamiento de enfermedades, el querer conocer quién es la persona y poder tratarse estas enfermedades, ¿no? Entonces aquí vemos esa tensión muy interesante entre hasta dónde puede llegar y hasta dónde se puede limitar el control sobre esa información que plantean estos casos de bancos de esperma, ¿no? ¿Se puede revertir el anonimato? ¿No se puede revertir? ¿En qué casos sí se podría revertir? Todos estos son desafíos, obviamente, que caen dentro de la materia de este diplomado, que es la bioética. Es decir, bueno, ¿en qué casos sí, en qué casos no? A lo mejor un caso de un tratamiento de una enfermedad genética podría ser aceptable, pero otros dirían, no, pues es que si él vio eso, se tiene que cumplir ese compromiso que hicieron con él de no revelar su identidad, porque esas fueron las condiciones para que él pudiera donar. Y por otro lado, pues también podemos entender que a lo mejor haya personas que quieran establecer una relación de parentesco, ¿no?, con ese donador, y que obviamente esa persona no quiere tener esas relaciones de parentesco. Y cuando hizo la donación fue con la garantía de que esas relaciones de parentesco no se iban a llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, esa es como, la gran pregunta es, ¿cómo lo resolverían ustedes? ¿En qué casos darían la razón al donante de esperma y en qué casos lo darían a la progenie en este sentido, a partir de la utilización precisamente de estas muestras de ADN para establecer estos vínculos? ¿Sí? Digamos, los escucho, ¿cómo lo resolverían ustedes? Adelante, le doy participación a José Luis Torres. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, doctor Diego. En mi opinión, una alternativa podría ser que se establecieran las reglas claras en el momento que un donador pretendiera ejercer ese rol y que el banco obviamente le explicara que, bueno, bajo ciertos criterios excepcionales que tenga que ver con una cuestión de averiguar alguna situación de anormalidad genética, pudiese haberse una posibilidad. Y bueno, serían como delinear bien las excepciones y ya el donador acepta o no acepta serlo, ¿no? Entonces creo que es como tener las reglas claras y bajo ninguna otra circunstancia podría, aunque fuese por, digamos, del otro lado, buscar su, digamos, la afinidad, la afiliación, si el donante no quiere eso, se tendría que respetar, pero sería en esencia mantener las reglas claras de bajo qué excepciones podría hacerse una investigación de este tipo y ya el donador decidir si acepta o no acepta hacerlo. Pero ¿no crees que si se pusiera esas cláusulas muy estrictas, muy feas, no se abriría la puerta a que ya no hubiera más donantes?
Sí, No, podría ser. no es el anonimato aquí el corazón de la existencia también de esos bancos de estado. O sea, porque Sí, ponte a pensar que de repente 30 años después te aparecen dos hijos que quieren conocerte porque pues sienten la necesidad. Me explico, entonces empiezan a complicarse y esto fue algo muy interesante que empezó a suceder a partir de las pruebas estas como en 22 and Me, ¿no? O sea, que desafiaron las reglas conforme a las cuales estaba estructurada toda la industria de donaciones de esperma, como otras, también otras, ¿no? Entonces, desafiaron una industria que estaba completamente establecida y entonces ahorita la pregunta que se hace, que plantea dilemas éticos, ¿no? Es decir, bueno, se debe permitir, no se debe permitir. Es francamente interesante, pero me gusta mucho tu aproximación. Bueno, podemos hacer algo más cuidado y poder diferenciar, no ser tan generalizadores en el caso de decir, no, se excluyen todas y poder permitir a lo mejor algunos otros casos de exclusión, pues sí podría ser algo interesante, ¿no? ¿Alguien más? Gaby Gómez tiene también la mano levantada. Sí, coincido de alguna manera con el compañero que me precedió en la palabra, que ya no podríamos estar hablando en este momento que fuese los supuestos tan rígidos, jurídicamente hablando, de manera de que también la persona donante sea mucho más flexible. Es cierto que lo que dices en cuanto a que pudiera restringir o a lo mejor de alguna manera que las personas que actualmente tengan en la idea donar, pues ya no, algunas o muchas de ellas desistan de ello por supuestos más abiertos y flexibles, pero que de alguna manera también se retome lo que eventualmente pueden hacer tarde o temprano los derechos de los infantes, porque más allá de que la madre pueda aceptar los supuestos de un contrato establecido con las empresas donantes, se está dejando al margen, me parece, totalmente los derechos de los infantes que tarde o temprano van a salir a relucir y los cuales me parece que debieran de estar de alguna manera contemplados para una situación posterior y el donante estar abierto a ellos y si no desistir de su intento también de la misma manera. O sea, es interesante porque dirías, bueno, es que también aquí podríamos hablar del ejercicio de otros derechos, no solo el de la madre, por conocer, digamos, esto para el objetivo de su hijo, sino de los propios hijos, en el sentido de que pues, tienen derecho a ese derecho de identidad, como también se podría llamar, ¿no? O de establecer un vínculo más preciso, ¿no? Sin embargo, aquí pues volvemos a lo mismo. Al final del día hay un cambio importante en las reglas, ¿no? Y ese donante lo hizo bajo ciertas condiciones y él esperaría que se honre ese compromiso de parte de estos laboratorios, ¿no? Entonces sí sería como complicado decir, bueno, pero eso es que resulta que pues el producto de tu esperma dio hijos y entonces sus hijos tienen derechos y entonces se cancelan las condiciones con las cuales tú donaste. Entonces volvemos a lo mismo, va hacia el corazón de la esencia misma de un banco de esperma anónimo. No sé quién más, por aquí hay algunas otras preguntas. Nos quedan 5 minutos, exactamente. La madre no tiene derecho, dice, porque así lo firmó, pues sí, efectivamente, ese fue el compromiso, ¿no? Y eso es lo que le permitió a ella, tal vez, ser madre, ¿no? Eso también es importante tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, que si no existieran los bancos de esperma, entonces esas mujeres difícilmente podrían ver realizado ese deseo, ¿no? De tener hijos, ¿no? Entonces, bueno, por este lado, pues vamos a plantear estos dilemas bioéticos que obviamente vamos a tener que ir solucionando y que cada país te va a dar una solución diferente, ¿eh? No crean que va a haber una solución única, sino que cada país va a optar por, a lo mejor en un momento determinado, inclinar más la balanza hacia estos derechos de la progenie, por así decirlo, y algunos otros van a inclinar más la balanza hacia resguardar el anonimato, la privacidad de los donantes, ¿no? Creo que en ese sentido, pues vamos a tener algo de qué ocuparnos. Este es como simplemente un ejemplo de cómo se pueden dar estas conexiones entre estos temas que ustedes están trabajando de la bioética y pues obviamente el derecho a la privacidad. ¿Sí? No sé si hay alguna última duda, pero ya creo que se nos acabó el tiempo, entonces pues no sé, digo, creo que sí vaya, estamos con el tiempo encima. Sí, muchas gracias. De cualquier forma, si puede proporcionarnos su correo para que si tienen más dudas puedan escribirlas, con eso. Sí, claro que sí.
Ya, buenísimo. Con muchísimo. ¿Hay aquí una última pregunta de Guadalupe o ya no? Sí, puede leerla. Como que se nos congeló, ¿verdad? Dice, creo que el problema futuro sería que sin saberlo se casaran entre hermanos. Bueno. Es que eso como que no lo entendí muy bien. Es como, no sé, es un poquito algo medio irónico. Lo que sucede, Diego, Ajá. un poquito es las cuestiones del anonimato genético, ¿no? Cuando los hermanos se encuentran. Los hermanos Ah, genéticos sí, sí. no... Vaya, sí, cuando Sí. desconocen, porque Y bueno, resulta que son hermanos, ¿no? Sí, sí, bueno, ese es un caso muy claro en donde ya no podría preservarse, ¿no? Pero ¿qué hacemos en todas las situaciones como más intermedias, donde no es precisamente este extremo del espectro, sino que hay algunas otras razones, como por ejemplo, que pueda padecer de sospechas de que padece a lo mejor cierto tipo de enfermedad y esa persona quiere saber si hay realmente antecedentes en el lado del donador, pues aparecen esa parte de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues les doy las gracias, de verdad fue un gran gusto platicar con ustedes esta tarde, ¿no? Mi agradecimiento de nuevo con Marichuy, con Paulín, con Francisco por haberme invitado. Me hubiera gustado estar físicamente allá con ustedes y hacer una interacción más movida, pero bueno, pues creo que por esta ocasión tuvo que ser así. De verdad, muchas gracias y estoy a sus órdenes ahí en la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, doctor. Gracias por su participación y por su colaboración en esta modalidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, tendríamos 14 minutitos de receso. De todas maneras, la doctora Ana ya está por acá. Entonces, nos vemos a las 5:45.